un estudiante de doctorado de ciencias biológicas en la UBA. Soy licenciado en ciencias biológicas también. Y vengo a contarles hoy un poquito del análisis que estuve haciendo usando varias de las técnicas que vimos en la materia de ciencia de datos para analizar mi propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les será algo sorprendente, pero yo llevo una planilla eh, que básicamente me permite llevar cuenta cada uno de los días de mi vida, desde hace un par de años más o menos, un montón de cosas. Calculo, qué sé yo, o sea, pongo la temperatura de ese día, pongo cuán bien me sentí, cuán importante fue ese día, tengo medidores para saber cuánto duermo, si tengo sueño profundo, ligero, cuánto peso, un montón de cosas, no voy a describirlas todas porque son bastantes variables. Quizás parezca que soy un poco obsesivo, pero realmente a mí me encantan los datos y me encanta tener acceso a los datos. Y lo que pasa cuando uno dedica 5 minutos por día a construir este tipo de base de datos es que de repente tenés acceso a muchísimos datos que te permiten quizás conocerte un poco mejor a través de la perspectiva de la ciencia de datos, de la matemática, de la estadística, y no solamente desde una perspectiva, qué sé yo, un poco más clásica, social, emocional, lo que sea, que también, por supuesto, es súper importante. Pero entonces mi objetivo hoy es ver si puedo ayudarme con la estadística para hacer un poquito de introspección acerca de algunas de las cosas que me pasan en la vida. Eso es lo que voy a mostrarles hoy, que estuve haciendo un poquito acá con R. Vamos a borrar todos los gráficos porque igual los vamos a generar de nuevo ahora. Y vamos a empezar por acá. Vamos a empezar borrando todo lo que tenemos, importando las librerías que necesitamos, ¿sí? Que igual ya estaban importadas, pero bueno, qué sé yo. Vamos a leer los datos directamente de la hoja de Google Sheets, en donde yo tengo almacenadas las cosas. Vamos a hacer un par de cambios en las variables, nada demasiado relevante, correr algunas funciones auxiliares solo para tenerlas, y acá empieza lo divertido. Bueno, entonces, voy a empezar usando gráficos de mosaicos, que los vimos en la materia, que tienen que ver con mostrar la relación que hay entre dos variables categóricas. ¿Sí? En este caso, como pueden ver, tengo la variable sol, que tiene dos opciones, o no tomé sol ese día, o sí tomé sol ese día, y actividad física, o no hice actividad física, o sí hice actividad física. Y como pueden ver, los días en los que no hice actividad física, es bastante menos probable que haya tomado sol que los días en los que sí hice actividad física, que es mucho más probable, ¿no? Haber tomado sol ese día, que no es muy loco para nada, porque yo no hago actividad física durante la noche, así que, digamos, es lógico que los días que hice actividad física también registro como que estuve tomando sol, digamos. Pero sí me importa, digamos, destacar de este ejemplo que no, las variables que yo estoy tomando en este set de datos no son independientes, ni mucho menos. Hay muchísima colinealidad, hay muchísima correlación entre estas variables y hay algunas que son obvias, otras que no, y un poco nuestro objetivo hoy es enterarnos de cuáles son y ver si podemos hacer algunas interpretaciones valiosas sobre eso. Entonces, esto no me sorprende demasiado. Les tiro un par de ejemplos más como para que vean, digamos, días que leo libro versus días que escucho música. Los días que no escucho música es más normal tampoco leer un libro. Los días que escucho música es más normal leer un libro. No es muy loco porque si estoy muy ocupado no hago ninguna de las dos y si estoy más o menos libre, bueno, haré las dos. Esto, por supuesto, son interpretaciones, no me lo muestran los datos, ¿no? Eso se los cuento yo a ustedes. Y bueno, como para que tengan un ejemplo más, los días que como ensalada, usualmente, bueno, al revés, en realidad, los días que no como harinas, ¿sí? Que fíjense que igual son los menos, porque esta distancia es muchísimo más chiquita que esta, los poquitos días que no como harinas,
es un poquito más probable que coma ensalada que los días que como harinas. Igual eso realmente es chiquita la diferencia, estos son poquitos días, ni idea, pero bueno, como para que vean un poquito el tipo de información que nos pueden dar estos gráficos de mosaicos. Después, esto es para variables categóricas. ¿Qué pasa si tengo dos variables continuas y quiero ver más o menos cómo se relacionan entre sí? Bueno, por ejemplo acá, yo lo que ploteé es los datos de bienestar, que yo puntúo mi bienestar del día, cuán bien me siento, del 1 al 10, ¿sí? Y hago lo mismo con el estrés, que fíjense que está en el eje X, ¿sí? El estrés en el eje X del 1 al 10, el bienestar en el eje Y también del 1 al 10. Fíjense que yo apliqué un jitter acá, porque si no, todos los puntitos se verían como en el mismo lugar, solamente en los números enteros, digamos, y así podemos ver realmente todos los puntos que existen y toda esta dispersión de datos que se da, que es artificial por el jitter, pero es necesaria como para poder observar esa distribución. Y lo que podemos ver es que estos datos tienen un centro bastante fuerte, un centro de masa bastante fuerte, más o menos en un bienestar un poquito arriba de 6 y en un estrés un poquito arriba de 4, más o menos en 3, un poquito abajo de 4, digo, más o menos en 3. Y además, parece ser más o menos evidente que acá hay una correlación negativa, es decir, que en días que estoy más estresado, mi bienestar es menor. No me sorprende, pero por supuesto esto no implica ningún tipo de relación de causalidad, ¿no? O sea, esto hay que decirlo. No, no es que, entonces porque estoy menos estresado estoy mejor. No. Esto es simplemente una correlación y ni siquiera probamos que hay una correlación. La estamos viendo en nuestro análisis descriptivo. Faltaría hacer la prueba con estadística, que va a venir más adelante eso. Pero por ahora lo podemos ver por lo menos. Bueno, pero esto es para dos variables continuas. ¿Qué pasa si tengo una tercera variable continua y quiero saber si estas dos variables dependen de alguna manera de la tercera o si hay algún tipo de relación? Bueno, en ese caso, otro gráfico que vimos que está lindo en la materia es el coplot, que acá voy a generar uno, que fíjense que agarra esta tercera variable continua, la divide en segmentos y para cada uno de estos segmentos hace un gráfico de dispersión distinto. Entonces fíjense que acá desde la esquina inferior izquierda empezamos desde abajo y leemos hacia la esquina superior derecha, avanzando en estos intervalos que define. Y bueno, y lo que podemos ver es que, al menos lo que yo veo, por supuesto es un análisis descriptivo y puramente visual, pero yo lo que veo es que esta correlación negativa entre bienestar y estrés, que se encuentra de nuevo en el eje Y y en el eje X, se mantiene sin importar, más o menos, sin importar en dónde estamos en esta tercera variable, que es la distancia total que recorrí en el día medida en kilómetros. ¿Sí? Entonces, fíjense que parecería ser que esta correlación negativa no está explicada condicionalmente a esta tercera variable, sino que más o menos se mantiene independientemente de eso. O al menos eso parecería verse en el gráfico, que es simplemente como para orientarnos en torno al análisis que vamos a hacer después. Y hago otro parecido, también bienestar y estrés en estos ejes Y y X respectivamente, pero ahora con la significancia como tercer variable, como variable condicional. Y si bien yo sigo viendo que se mantiene esta correlación negativa de la que hablábamos antes, también veo que esta nube de puntos se va desplazando de a poquito mientras nos acercamos a la esquina superior derecha, o sea, valores de significancia más altos, se va desplazando hacia la derecha, o sea, que el estrés parece aumentar cuando aumenta la significancia del día. Cuando digo significancia me refiero a cuán importante es el día para mí, ¿no? O sea, también puntuado del 1 al 10. Y bueno, esa es una relación que podríamos ver ahí. No me voy a adentrar mucho en eso tampoco, porque no es la idea, pero esto es para mostrar un poquito cómo estas técnicas nos pueden ser útiles. Otro que me gustó y que me pareció útil en este caso es el backplot, que fíjense que lo que nos da, ahí cuando aparezca, ahí va,
lo que nos da es de nuevo dos variables continuas. En este caso estoy ploteando el bienestar en el eje Y la significancia del día en el eje X. Y lo que nos da es para cada, o sea, separa estas variables que pueden imaginarse como que acá escondidos hay puntos, ¿no? Puntos para cada uno de los días, y las separa en función de una covariable, de una tercera variable que es discreta, ¿sí? Que es categórica. En este caso, si escuché o no escuché música en ese día. ¿Y qué nos muestra esto? Y nos muestra más o menos la distribución condicional de estas dos variables en función del factor. En este caso, la crucecita para cada uno de los grupos representa la mediana, el polígono convexo interior representa donde están más concentrados los datos y el polígono convexo de menor opacidad, o sea, del exterior, representa el rango total, digamos. Trata de tener adentro, digamos, a todos los datos. Y si bien no vemos una gran diferencia acá, o al menos yo mucha diferencia no veo, uno podría argumentar que la mediana se mueve un poquitito, qué sé yo, pero la verdad es que no se ve una gran diferencia. ¿Qué quieren que les diga? Lo muestro también porque está bueno saber, ¿no? Que no todo, no siempre vamos a ver diferencias en los análisis que hagamos. A veces simplemente no se ve mucho. Yo no veo mucho, en este por lo menos. Y bueno, lo mismo ahora hago con este otro. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es plotear de nuevo bienestar y estrés, igual que había hecho antes, solo que ahora lo estoy separando por esta covariable que es un booleano sobre mi variable dolores, que registra cuán dolorido estoy en un día, o sea, si me duele la cabeza, me duele, estoy contracturado, qué sé yo, y lo puntúo de nuevo del 1 al 10, o sea, nada de dolor, mucho dolor, todo lo que está en el medio. Y fíjense que el celeste representa días de bajo dolor, ¿sí? Y fíjense entonces cómo se desplaza un poco esta nube de puntos, en realidad estos polígonos, si quieren, y estas medianas, en donde cuando tengo días de bajo dolor, mi bienestar es un poquito más alto, mi estrés es un poquito más bajo. No están completamente separadas las nubes, pero hay un cierto desplazamiento que es interesante. De ahí a decir que realmente tiene o no tiene algo que ver una cosa con la otra, tendrán que esperar al final del video, que ahí vamos a llegar un poquito a ese análisis. Y lo último que quiero mostrar en términos de estadística descriptiva, así bien básica, son las curvas de Andrews, que me parecieron fenomenales cuando las vimos en la materia, entonces quería usar un mínimo ejemplo. Van a ver que no logré que se vea mucho, pero simplemente agarré algunas variables, la actividad física, bienestar, estrés, dolores, significancia del día, digamos. ¿Y qué hacen las curvas de Andrews? Agarran, en este caso, agarra estas cuatro, ¿sí? El bienestar, el estrés, los dolores y la significancia, que recordemos que van del 1 al 10, y las va a usar como coeficientes de un polinomio, ¿sí? Fíjense que cada una de estas curvitas que ven acá graficadas es un polinomio que tiene coeficientes, obviamente, ¿no? Y bueno, cada una de estas curvitas es un día distinto de mi vida, en donde los coeficientes de su polinomio son el bienestar de ese día, el estrés de ese día, los dolores de ese día y la significancia de ese día. Y están pintadas, o sea, clasificadas según la actividad física, o sea, si hice o no hice actividad física ese día. ¿Qué vemos? No mucho, sinceramente. No parece que estas curvas se separen un montón. Si quieren, acá abajo por ahí hay algunas celestes que están separadas, qué sé yo, pero sinceramente no hay una gran separación de estas curvas entre celestes y rojas, o al menos no que yo pueda observar. Em, y eso, bueno, eso nos dice que quizás la actividad física no parece ser un factor importante, al menos con estos predictores en particular que yo elegí, y utilizando este método de visualización. Pero la verdad es que lo quería incluir porque me parece genial poder visualizar datos de alta dimensión
que digo, yo tengo 4 dimensiones, no puedo visualizar en 4 dimensiones mis datos, pero los uso como covariable, como coeficientes de polinomios y de repente puedo saber si se encuentran en espacios distintos de mi espacio dimensional o no. Y eso me parece genial y quería compartirlo. Bueno, pasemos a otra cosa, ya dejando un poquito la estadística descriptiva atrás. Vamos con el Disney que yo quería hacer porque me encanta, me parece fascinante la técnica. Me voy a tomar digamos, 2 minutos para describir cómo funciona, pero rápidamente y sin meterme en detalles, ¿no? Pero básicamente esta técnica, el Disney, es una técnica de reducción de dimensionalidad, ¿sí? Lo cual quiere decir que toma datos que viven en un espacio n-dimensional, con n grande, lo que sea grande, pero con muchas dimensiones, digamos, y trata de reducirlos a un espacio de muy baja dimensionalidad, es decir, en este caso voy a usar 2 dimensiones nada más, pero lo hace de tal manera que conserva las distancias cortas y no las largas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puntos, datos que estaban cerca en mi espacio de dimensión alta van a seguir estando cerca en mi espacio de dimensión baja. Y datos que no estaban cerca, no importa cuán lejos, o sea, mientras que están lejos, listo, van a estar en cualquier lado. O sea, no conserva esas distancias grandes. Lo que sí va a conservar son las distancias chicas, es decir, datos que están cerca siguen cerca. Y eso está bueno para identificar clústeres de datos, ¿no? Obviamente uno podría preguntarse qué quiere decir cerca y lejos, porque parece bastante subjetivo, y lo es, y por eso tenemos un parámetro que nos dice justamente qué es cerca y qué es lejos, que es la perplejidad, ¿sí? Que ahora vamos a ver, les voy a mostrar un par de ejemplos como para que vean justamente cómo la perplejidad afecta al resultado del Disney. Pero ahora les voy a explicar un poquito, pero lo importante es que entiendan eso, que vamos a pasar de un espacio de alta dimensión a un espacio de baja dimensión, conservando las distancias cercanas y no las distancias lejanas. ¿Y qué es cerca y qué es lejos? Lo definimos con la perplejidad. Cuanto mayor sea la perplejidad, más lugar le voy a dar al algoritmo para considerar distancias cada vez más grandes, ¿no? Básicamente es eso. Más perplejidad, considero distancias más grandes, entonces veo menos como el detalle de las cosas, de alguna manera. Ahora lo vamos a ver igual. Entonces, ¿qué hice? Hice lo siguiente, agarré un montón de variables, ¿sí? Porque el Disney funciona bien con un espacio de alta dimensionalidad, entonces agarré un montón de variables de mi dataset, lo puse adentro de un data frame, y en particular la primera variable que va a quedar afuera del Disney, porque me va a servir solamente para clasificar después, es un factor que en este caso elegí la actividad física, o sea, si hice o no hice actividad física durante ese día, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Corremos esto, sacamos todas las filas que no tienen datos, que son na, digamos, y corremos un Disney de todo menos la primera variable, ¿sí? La que voy a usar como factor, ¿está bien? Lo queremos en 2 dimensiones y con una perplejidad de 15. ¿Por qué 15? Bueno, probé varias cosas y 15 se ve bastante bien. Bueno, hacemos eso, corremos el Disney, fíjense que nos salen un montón de cosas. El Disney va a tratar de optimizar justamente la función que lleva del espacio de alta dimensión al espacio de baja dimensión en función de un error. No me voy a meter ahora porque no tengo tiempo, pero fíjense que el error disminuye de 61 a 1 y pico, o sea, bastante bien. O sea, algo bien sucedió. Ahora vamos a ver igual. Y fíjense entonces que ahora voy a plotear los resultados del Disney, que van a ser todos mis puntos, pero ahora ploteados en 2 dimensiones, después de esta transformación no lineal que hizo esta técnica, y los voy a colorear según este factor, o sea, según si ese día hice actividad física o no, que recuerden que no estuvo incluido en la técnica. ¿Y qué vemos? Vemos algo así. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces, yo lo que veo, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo lo que veo acá es que hay
clústeres más o menos definidos en donde todos los puntos son de un mismo color o casi todos los puntos son de un mismo color. Es decir, los puntos rojos o rosas y los puntos negros no están mezclados homogéneamente en esta estructura, sino que están más o menos bien separados. Y eso yo lo veo como evidencia de que en todas estas covariables que yo metí hay información sobre si ese día hice actividad física o no. O sea, no le da lo mismo, digamos, no da lo mismo, o sea, no es independiente, ¿no? Digamos, estas variables no son independientes de si yo hice actividad física o no. Y por lo tanto, los puntos que están cerca en el espacio de alta dimensión, que van a terminar estando cerca acá también, están más cerca entre sí dependiendo si tenían el mismo valor en la variable de actividad física. Al menos eso es lo que yo diría a partir de este gráfico. Que no es una conclusión menor, está bueno saberlo. Pero lo que me importaba mostrarles era la perplejidad, cómo cambia. Fíjense que acá yo puedo definir algunos clústeres, por ejemplo, hay como algunas nubecitas aparte, ¿no? de puntos. Pero si yo aumento la perplejidad a 70, bastante más que antes, le voy a dejar a la técnica considerar distancias mayores, como que está cerca. Entonces no va a ser capaz de separar también estos clústeres. Y fíjense que de repente tengo una nube de puntos que no parece estar clusterizada para nada, pero de nuevo sí parece haber una especie de separación entre los días que hice actividad física y los días que no hice actividad física. Está bueno que eso se mantenga, aunque cambie la perplejidad. ¿Sí? Y finalmente les muestro con perplejidad 1, simplemente como para que vean qué pasa cuando el método solamente le importan las distancias que están muy cerca. Y fíjense que cuando solamente le importan las distancias que están muy cerca, muy poquitos puntos forman clústeres y ahora son todos clústeres que están todos separados entre sí, ¿no? Quizás no es la mejor manera de visualizar estos datos, pero es nada más para que vean un poquito el efecto de la perplejidad. Tenía pensado mostrarles un poquito más algunas otras variables con Tisney, pero sinceramente me va a llevar mucho tiempo esto y ya pasó bastante tiempo, así que me parece que me voy a saltear el resto de lo que tenía con Tisney, que era simplemente ver un par más de variables y mostrarles cómo cambiaba. Ya les mostré cómo cambia la perplejidad, me parece que eso está bien. Y podemos concluir que hay alguna relación entre la actividad física y el resto de mis covariables. Hay alguna información compartida ahí, que no es menor, que no es menor. Y lo que quiero hacer ahora, para terminar, que en realidad quizás es como casi les diría el objetivo principal que yo tenía para el día de hoy, es armar, no es un GLM en realidad, es un modelo lineal, eh, y usar técnicas de selección de variables para saber cuáles son las variables más importantes eh, que me permiten describir cómo me siento en un determinado día. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar un modelo lineal primero que nada. O sea, esto es lo primero que voy a hacer. Vamos a armar un modelo lineal que trate de mostrar cómo cambia mi bienestar. O sea, mi bienestar, recordemos, va del 1 al 10, es mi variable respuesta y tengo un montonazo de covariables, ¿sí? Un montonazo. Que no es usualmente lo mejor, porque uno no quiere agarrar todas las covariables que tiene, sino solamente las importantes. Ahora vamos a ver por qué. Pero esto es como nada más para comenzar. Antes que nada, esto es un modelo lineal. El modelo lineal, en principio, pediría que mi variable respuesta sea normal. Vimos en la materia que no es tan grave si este supuesto no se cumple. Digamos, lo hemos visto bastante eso. De todas formas, quería mostrarles que cuando hago un histograma de mi bienestar, fíjense que no es normal, pero tampoco es que es cualquier cosa. O sea, considerando los ejemplos que hemos visto en el curso, que eran bastante más alejados de la normalidad, yo consideré que esto estaba bien, como para correr un análisis, especialmente un análisis que esto no va para un paper, digamos. Y me pareció que era más o menos razonable correr el análisis con esta forma, con esta distribución de mi variable de bienestar. Dicho sea de paso, lo más común de mi bienestar es un 7. Eso no necesariamente sea así para todo el mundo. Estaría bueno, si cada uno lo quiere hacer en su casa,
registrar su bienestar y después ver cuál es su bienestar más común, no es, qué sé yo, para mí es divertido. Bueno, no importa. Entonces, agarramos el bienestar como variable de respuesta, todos estos son los predictores, y corremos el modelo. Corremos el modelo, no me voy a centrar en los detalles del código, sinceramente, simplemente quiero que vean el summary del modelo, y fíjense todas estas covariables que tenemos con todos estos estimadores que estimamos, y un par, realmente un par, dan significativas, algunas quedan marginalmente significativas, y las únicas que nos dan realmente significativas son el estrés y los dolores. Fíjense, fíjense. Ahora, y esto es muy importante, todos estos estimadores que estimamos, o sea, no está bueno tener tantas variables dentro del modelo. ¿Por qué? Porque, como vimos, estas variables tienen correlaciones entre sí. Hay multicolinealidad y por lo tanto, cuando hay multicolinealidad entre nuestras variables, aumentan los errores de nuestros estimadores para los coeficientes del modelo lineal, ¿no? Y eso no está bueno, porque si aumentan los errores, tenemos menos potencia para ver los efectos. Y además estimamos peor lo que sí estimamos, o sea, es cualquier cosa. Entonces, la idea sería no tener todas estas variables adentro del modelo, sería tener solamente las variables que necesitamos. Y para eso usamos métodos de selección de modelos, ¿sí? Entonces, déjenme que tome un poquito de agua, porque estar hablando por media hora no es lo ideal. Bien, entonces, la idea es agarrar un modelo que tiene n variables, ¿sí? Y tratar de seleccionar cuál es el mejor modelo con un subset de esas variables que tenga como la mejor performance de alguna manera. Y yo acá exploro tres maneras de hacer eso. Solamente les voy a mostrar una, pero quiero contarles que existen las tres y les muestro incluso el código de cómo hacerlo, pero fíjense que existe el Stepwise Regression Model, que básicamente permite ir para atrás y para adelante en cada uno de los pasos que hace. ¿Qué quiere decir para atrás, para adelante? Quiere decir que puedo agregar una de las covariables que yo ofrezco. Recordemos que son todas estas las covariables que yo le estoy ofreciendo al algoritmo, pero no van a ser todas esas las que queden en el algoritmo final, en el modelo final, digamos. En cada uno de estos pasos, el algoritmo va a poder agregar o sacar variables del modelo. Mientras que cuando direction es forward, ¿sí? Solamente, digamos, empiezo sin nada y voy agregando y agregando y agregando variables, según cuando, digamos, dependiendo de que eso efectivamente mejore un criterio de performance del modelo, ¿no? Y con backward al revés, empiezo con todas las variables y voy sacando variables, de nuevo, dependiendo de que eso mejore la performance del modelo. Yo elijo correr el stepwise, porque elijo ese, porque me pareció que estaba bueno para demostrarlo, y aclaro nada más que en este caso estoy corriendo una función en cuyo criterio de evaluación para el modelo es que tenga el mejor A y C, el criterio de Akaike, que, bueno, no me voy a meter, pero es un criterio de performance. Mira, si me meto en eso, no termino más, pero es un modelo de performance de los modelos. Entonces, corro esto, corrió, y ahora le pido el summary. Y fíjense que el summary es el summary del mejor modelo que encontró este Stepwise Regression Model, ¿sí? Y fíjense que tiene muchísimas menos variables que las que tenía en un principio, ¿sí? Pero no todas son significativas, ojo, no todas son significativas. Fíjense que el estrés y los dolores, que eran las más significativas, siguen acá, pero de repente ahora también da significativa la música, ¿sí? La música como covariable, y da significativo RHR, que es el resting heart rate, o sea, mi pulso promedio durante la noche. ¿Cómo tengo mi pulso promedio durante la noche? Porque tengo un reloj que me lo mide. Eh, por si hay gente curiosa entre la audiencia. Bueno, entonces tengo, pero bueno,
¿Por qué no me convence tanto esto? Les voy a contar. Les voy a contar. Acá abajo voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer algo que a mi criterio es mejor porque voy a estar usando K-fold cross validation. Sin meterme muchísimo en qué hace K-fold cross validation, digamos, cómo lo hace, lo importante es que estoy dividiendo mis datos, ¿sí? Mi tabla de datos, en un training set, o sea, un set de entrenamiento que la función que cumple es, se lo damos al modelo para que el modelo sea ajustado a esos datos y lo separa también en un set de evaluación, en un test set, que básicamente lo que es un apartado de datos con los que el modelo no fue entrenado y con los cuales podemos evaluar al modelo para ver si puede generalizar bien a datos que nunca vio, que no vio durante el entrenamiento, ¿no? Y digamos, una cosa para la que sirve eso es para ver que el modelo no esté overfiteando, ¿no? Digamos, que no esté ajustando al ruido de mi dataset y no pueda, por lo tanto, generalizar. Y K-fold cross validation, eh, bueno, lo hace, digamos, hace varias particiones, en este caso hace 10 tipos de particiones distintas. Igual, nada, no me voy a meter en eso porque tengo tiempo limitado, pero digo esto todo el tiempo, pero porque les quería mostrar muchas cosas. Me parece que me pasé un poquito. Pero bueno, vamos a correrlo. Entonces, la diferencia, fíjense que voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un stepwise regression model, o sea que puede agregar y sacar variables en cada uno de los pasos. Voy a hacerlo con las mismas variables, voy a hacerlo también con el bienestar como variable de respuesta. La única diferencia es que ahora para evaluar cuál es el mejor modelo, voy a estar evaluándolo con el set de evaluación, con el test set. Bueno, entonces hagamos esto, bla, 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 y les muestro los resultados. Rápidamente y sin entrar de nuevo en demasiado detalle, les muestro que esta primera columna lo que nos muestra es cuántas variables fueron incluidas en el modelo. En este caso se quedó con el mejor modelo para cada una de una cantidad máxima de variables. Entonces, el mejor modelo que incluye solamente una covariable, para explicar la variable respuesta, tiene un error cuadrático medio residual de 1.2 y qué sé yo, un R cuadrado de 0,19 y así. ¿Sí? Y lo mismo para el modelo, el mejor modelo que incluye dos covariables, el mejor modelo que incluye tres covariables y así. Lo que queremos es el modelo que minimice el error cuadrático medio residual. Entonces nos fijamos, ¿no? Nos fijamos y vemos que el menor número de todos estos es el primero. O sea que el modelo al que mejor le fue en el set de evaluación, o sea, el que mejor generalizó en el set de evaluación, fue el que tenía nada más que una covariable. Fíjense que esto lo confirmamos cuando corremos así el best tune, o sea, el mejor modelo, y nos dice que el mejor modelo fue el que tenía una sola covariable. Buenísimo. Y entonces vamos al summary para ver un poquito qué hizo con cada una de estas variables. Y fíjense que si hay un asterisco en esa variable en particular, quiere decir que la incluyó. Y fíjense que la variable que tiene el asterisco es el estrés. ¡Qué sorpresa! Justamente el estrés es la variable que habíamos visto que más correlacionada estaba con el bienestar. O sea que no es sorprendente que esta sea la variable que haya entrado en el modelo, de alguna manera. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos bien. Ahora, la pregunta que yo me hice teniendo esto hecho fue la siguiente. Ok, el bienestar y el estrés tienen una correlación y es una correlación negativa. ¿Sí? Pero y entonces, ¿y el estrés no puede ser explicado de otra manera, digamos, sabiendo que el estrés correlaciona con el bienestar? Bueno, ¿qué puedo hacer con el estrés? O sea, ¿qué cosa correlaciona con el estrés? Entonces voy a repetir el análisis que hice anteriormente, voy a armar el modelo lineal, voy a hacer un stepwise regression con K-fold cross validation, todo lo que hice recién, pero ahora el modelo que voy a armar tiene al estrés como variable de respuesta, no al bienestar como antes, al estrés como variable de respuesta, y el bienestar no aparece en ningún lado, obviamente, ¿no? Porque si no sería hacer lo mismo pero al revés. O sea, acá el bienestar quedó afuera de esto. Lo que quiero saber es cómo el estrés covaría con
algunas de estas otras variables, de todas las otras variables que me quedan, ¿sí? Y entonces voy a hacer eso. Lo voy a hacer y les voy a mostrar los resultados. Fíjense, nuevamente nos fijamos que el error medio residual, el mínimo, ahora está en el modelo que tiene 3 covariables, ¿sí? Ese es el mínimo que nos da. O sea que poniendo 3 covariables tenemos la mejor performance posible en el set de evaluación, o sea, la mejor generalización, ¿sí? Fíjense que acá lo confirmamos. Vamos a ver el summary, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos 3 modelos que nos dicen cuáles variables incluyeron, ¿sí? Fíjense que la significancia, recordemos que es cuán importante el día es para mí, está incluido en los 3 modelos, ¿sí? Fíjense eso. Y después tenemos las horas con gente que quedan afuera del primero, porque solamente puede tener una covariable, pero quedan incluidos en los otros 2. Las horas con gente son las horas por día que paso con gente. Y el último modelo, el que te agrega la tercera covariable, la que agrega es dolores, ¿sí? Que ya la vimos también, ¿sí? Entonces, finalmente, me puedo fijar los coeficientes y veo que las variables del mejor modelo, ¿sí? Son significancia, hora gente y dolores. ¿Está bien? Rápidamente, ¿cuál es el sentido de esto? Digamos, significancia, cuando aumenta la significancia, o sea, en días más importantes, estoy más estresado, ¿sí? Porque esto es positivo. Puede parecer razonable, qué sé yo. Ustedes dirán. Hora gente. Cuando estoy más horas con gente, menos estresado estoy. Yo, la primera vez que vi esto, me pareció medio raro. Después me puse a pensar que la mayor parte de los días cuando estoy con gente, en realidad estoy con mi novia. Entonces, eso no es algo que me estrese, sino todo lo contrario. Y uno podría pensar que esa relación es debido a eso. Obviamente, este análisis es, primero, puramente post-hoc, así que no hay que tomarlo en cuenta, realmente está mal lo que estoy haciendo, pero también es un poco inevitable hacer interpretaciones a medida que uno va mirando los resultados, ¿no? Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que no podemos asumir causalidad. O sea, no es que porque veo más horas a la gente, entonces baja mi estrés. Estas son correlaciones. Yo lo repito muchas veces porque es muy importante. Pero bueno. Bueno, y la otra es los dolores. Cuanto más estrés, más dolor. ¿Sí? O cuanto más dolor, más estrés. O lo que sea. ¿Está bien? Y entonces me quise hacer una última pregunta. La significancia medio que mucho no la puedo cambiar en mi vida. Yo no elijo qué días son importantes y qué no. Y las horas con gente, por ahí lo puedo elegir, pero es medio difícil cambiar la dinámica de mi vida para cambiar las horas que veo a la gente. O sea, eso es difícil. Los dolores no es algo que pueda elegir, pero me gustaría saber qué cosas tienen que ver con esos dolores. Entonces, hago un tercer paso de este análisis y armo un modelo en donde dejo los dolores como variable respuesta y dejo a todas las variables que no aparecieron antes en mi análisis. O sea, saqué la significancia, saqué las horas con gente, saqué el estrés, saqué el bienestar, ¿sí? Y me quedo con lo demás. ¿Por qué? Porque quiero saber, bueno, estos dolores, ¿con qué covarían? Último paso, último pasito, dale que ya llegamos. Bueno, dale, va a ser divertido el final. Quédense que ya estoy ahí por llegar. Bueno, corro el modelo, miro los resultados. Estos resultados, los resultados de dolor, son bastante peores, si les tengo que ser sincero. Fíjense que el R cuadrado es muy chiquito, en todos los casos siempre es menor que 0,1, lo cual un poco nos está diciendo que incluso si el error cuadrado medio es más grande, más chiquito, que fíjense que tampoco es que varía demasiado entre uno y otro, no estamos logrando explicar mucha de la varianza, nada. O sea, no nos está yendo muy bien con este modelo. Eh, pero bueno, terminemos con el análisis solo para terminar. Fíjense que el Bestune nos da el 10, eso no me da mucha confianza tampoco, porque esto parece más una variación aleatoria que algo realmente significativo de, de cuánto pudimos explicar o cuán bien nos fue. Pero bueno, vamos a ver el summary.
Y fíjense que esto es medio un poquito aleatorio, pero lo que sí podemos ver, y esto es un poquito lo que me interesaba de esta parte del análisis, es que como tenemos acá 10 modelos, podemos ver cuáles son las variables que más seguido aparecieron en estos modelos. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, horas sueño, cuántas horas dormí esa noche. Aparece en casi todos los modelos que creé. Eso podría ser una señal de que esa variable es importante, ¿no? Lo mismo pasa con ayuno, las horas de ayuno que hice desde que terminé de comer el día anterior hasta que empecé a comer este día. Eso es porque yo hago ayuno intermitente, entonces esto es, para mí es importante llevar un registro de eso, pero fíjense que eso también parece ser importante, quizás. Y la otra variable que aparece mucho es el alcohol. ¿Sí? Fíjense que aparece bastante, si tomé o no tomé alcohol ese día. Ok, ok. Bueno, entonces, si efectivamente esto es así, vamos, vamos y veamos qué pasa con eso. Entonces, déjenme que ya estoy terminando. Lo último, fíjense que son las últimas líneas que tengo. Lo último que voy a hacer es efectivamente correr los modelos lineales que estos análisis me sugieren, ¿sí? Para poder ver lo que nos faltó, que son como esos p-valores, el tamaño del efecto, digamos, los coeficientes estimados, estas cosas que, digamos, los modelos me sugirieron, che, incluí esta variable, esta otra, pero no terminaba de darme toda la información. Entonces, corro un modelo de lineal con cada uno de estos modelos sugeridos. Entonces, empezamos con el bienestar en función del estrés, que es el primero que nos dio y nos da súper, súper significativo. Fíjense que el p-valor es muy chiquito, muy chiquito. Y nos da en la dirección que esperábamos y con un coeficiente similar al que habíamos visto antes. Entonces, nos da negativo, ¿no? A mayor estrés, menor bienestar. Exactamente como habíamos visto en un principio. Vamos a hacer lo mismo para el segundo modelo sugerido. Es decir, el estrés en función de la significancia, las horas que paso con gente y los dolores ese día. Lo corro y veo que efectivamente las tres variables me dan significativas. Eso es bueno, habla bien de los modelos que me sugirió el Stepwise Regression. ¿Sí? Y fíjense que me da en las mismas direcciones que antes, ¿no? Mayor significancia, mayor estrés, más horas con gente, menor estrés, y más dolores, mayor estrés. Misma dirección, nos quedamos tranquilos. Y vamos con el último, que este no me lo sugirió realmente, sino que vimos que estas eran las variables como que aparecían más seguido en los modelos que armaba. Este análisis que son los dolores en función de las horas del sueño que tuve, las horas de ayuno que tuve y si tomé o no tomé alcohol. Y esto nos sugiere que las horas de sueño y el ayuno no nos dan significativas, no parecerían estar jugando un rol, o al menos no están correlacionadas o no parecen estar correlacionadas con los dolores, pero el alcohol sí. Fíjense que los días que tomo alcohol, los días que tomo alcohol tengo menos dolores. Y es un coeficiente bastante grande. Fíjense que el coeficiente del bienestar con el estrés era 0,3, este es 0,8. Es bastante grande. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Yo me puse a pensar. Así que el alcohol, si tomo alcohol, me duele menos el cuerpo. ¿Será que el alcohol es un buen analgésico? Entonces me puse a buscar. Alcohol analgesic. ¿Y quién te dice? Findings suggest that alcohol is an effective analgesic that delivers clinically relevant reductions in rating of pain intensity. O sea, que el alcohol es un muy buen analgésico, lo cual no sabemos si esa es la razón por la cual estamos viendo esto, pero al menos va en la línea, ¿no? O sea, es bastante sugerente. ¿Cuál es la conclusión de esta charla? La conclusión poco seria de esta charla, pero divertida y para terminar, que para aumentar mi bienestar tengo que bajar mi estrés. Para bajar mi estrés me convendría bajar mis dolores y para bajar mis dolores tengo que tomar alcohol. Así que esa sería, no, es una malísima conclusión esa, porque el alcohol es muy malo para la salud por muchísimas razones. Es considerada, hay consenso científico en que es la droga más dañina a nivel personal y a nivel social, así que esta no es el consejo que les estoy dando, pero me pareció una manera divertida de terminar la charla. Y nada, me parece que está bueno, fíjense.
la poderosísima herramienta que es R para análisis de datos, incluso para datos como estos. Em, Hay que tener muchísimo cuidado con las interpretaciones. Creo que eso lo fui dejando en claro. A través de la charla yo hago muchas interpretaciones, pero lo voy mechando con ojo que no se sabe, ojo que ni idea. Pero bueno, quería hacer algo un poquito divertido como para terminar la materia. Bueno, eso es todo. Gracias por escuchar, si es que escucharon hasta acá, debe haber sido largo, pero bueno. Yo soy Nicolás y eso es todo. Hasta la próxima.